Bueno, a partir ya de este modelo en el que ya hemos introducido unos cuantos puntos, y este proceso nos podría haber llevado con un poco de práctica pues unos 10 o 15 minutos, podríamos empezar a dibujar en AutoCAD paralelamente a Photomodeler estando abierto todos los elementos aquellos que necesitáramos, las ventanas, los aleros, las inclinaciones, a base de ir metiendo puntos, y meteríamos los puntos que fuesen necesarios. Si fuese un modelo propiamente fotogramétrico, pues tendríamos que definir bien las superficies, los planos, incluso virtualizar el modelo para meterlo en Google, por ejemplo, o cualquier otra cosa que nosotros queramos hacer. Pero esto ya es posterior. En el próximo vídeo veremos cómo generar superficies a partir de este modelo. Y este modelo, tal y como está, le colgaremos en la página web para que vosotros podáis ir introduciendo y os acostumbréis a introducir puntos. Si sería conveniente que empezaseis desde cero. Guardáis el PMR en un directorio. Cuando el programa os pida dónde está la cámara, os vais al directorio donde está la cámara, donde está ese archivo PMR, esa cámara la cogerá él, cargáis las fotos desde cero y os acostumbráis a meter los puntos. Porque ya os digo que este es el 90% del trabajo. Ahora vamos a ver una cosa un poco especial que lo tenéis que hacer junto con esto, que es evaluar y corregir los errores. Vamos a suponer que yo en este punto 6 me hubiese equivocado, cosa que es bastante habitual, y le hubiese marcado aquí, es decir, al otro lado del dintel, cosa muy habitual. Si nosotros le damos a calcular, acordaos que estábamos en 0,668 y ahora nos aparece un 15,41,7. Si en un momento dado nos ocurre algo de este tipo, pues nos está indicando claramente que nos hemos equivocado en algún punto de manera muy grosera, que suele ser una cosa de este tipo, equivocarse en el intercambio entre dos o más puntos. La forma que tenemos de verlo y de corregirlo, que no siempre es sencillo, pero en la mayor parte de los casos sí será, es sacando una tabla que se llama calidad de los puntos. Aquí hay un conjunto de tablas que podemos sacar y que las utilizaremos para diferentes cosas, pero nuestra tabla esencial y primaria, o la primera, o la que vamos a utilizar más habitualmente, es esta. Esta, que naturalmente, como todas, pues nos puede aparecer de este tipo, abarcándonos toda la ventana y que no nos conviene, la arrastramos y la quitamos y la reducimos a lo que nos convenga. Esta la sacamos fuera. Esto lo estiramos, esta la ponemos aquí, al principio. Vamos a estudiar detenidamente esta tabla porque es esencial para nosotros. No solamente controlaremos el error que teníamos en ese proceso de cálculo, sino que la tabla nos indicará cuáles son los puntos buenos y cuáles son los puntos malos. Al principio nosotros veremos un identificador de los puntos, es decir, el número 6 nos aparece aquí arriba, veis que el error es de 82. Hay dos tipos de error. Uno que es el error cuadrático medio, que esto es una cuestión de probabilidad. Esto, si acaso, mirarlo un poco en Google, qué significa. Pero bueno, nos viene a decir cuál es el error de ese punto con respecto a donde debería de estar. Este, que es el error en píxeles, es decir, en puntos de la fotografía que tiene, nos está diciendo que el número 6 tiene un error de 82. Veis que los demás tenemos desde el número 47, que tenemos 0,68, 1,45, van subiendo, van subiendo, van subiendo, y el número 6 tiene 82. Naturalmente, los que mayor error tienen son los que están más cerca de ese punto que tiene error. Pero a veces puede ocurrirnos, aunque aquí está muy claro que es el 82, lo que está mal, otras veces podría ocurrir que un punto tuviese más error que este, no estando mal. Y eso a veces no es tan fácil de discernir, pero en la mayor parte de los casos sí. Nosotros aquí claramente le vemos que está mal. ¿Y cómo está mal y hacia dónde está mal? Porque aquí ya sabemos claramente que le hemos movido a lo largo de la gama, al otro extremo. Pero en otros casos no será tan sencillo. Entonces, para ello recurrimos en la posibilidad de visualización lo que llamamos residuales. Nosotros habíamos marcado antes originalmente el identificador. Ahora vamos a marcar los residuales.
Y para los procesos habituales, este valor de magnificación, que será un vector del error y nos dirá hacia dónde debería de ir el punto, un valor bueno suele ser 50. 50 para un edificio normal está bastante bien. O sea, es bastante indicativo. Entonces ahora, que antes no nos aparecía, fijaros que ahora nos aparecen unos vectores rarísimos, que nos están indicando hacia dónde deberían ir esos puntos para que el modelo de cálculo fuese compacto, es decir, tuviese un error bueno. Claro, si miramos el 6, aquí no nos dice la cantidad de error que tiene cada uno de los puntos. Si vemos que el 6 claramente es un vector, parece mucho más grande, daros cuenta que estos son vectores tridimensionales. Y este vector sí parece mucho más grande que el 20, aunque la perspectiva nos pudiera engañar. O que el 47. Si pulsamos el 6, aquí abajo, en la barra que nos aparece abajo de todo, si nos dice que tiene un residual, veis, de 8209, el mismo que nos aparece en la tabla. 8209. Error de píxel. Y nos está indicando que este punto debería estar más a la derecha, en el sentido del vector. Bueno, pues nosotros sí podríamos, vamos a corregirle un poco. Decimos, aquí. Nos ha bajado de 82 a 43, es decir, que puede estar mejor situado que antes, aunque sigue estando mal. Si le diéramos a calcular, vamos a calcular proceso otra vez. Y antes teníamos 15 y ahora hemos pasado a 8,26. Bueno, pues esto que hemos hecho así muy groseramente, a veces, o es conveniente siempre hacerlo cada vez más finamente. Es decir, cuando queremos pulir nuestro modelo, lo que hacemos es mirar en la tabla qué puntos son los que están mal y cuáles corregir. Naturalmente, como en todos los programas de Windows, los que corren bajo la programación del Visual Basic, si nosotros pulsamos sobre la cabecera de una columna, pues se nos ordena de mayor a menor o de menor a mayor. Podemos pulsar y cambiamos. Ahora fijaros que nos da que el punto 1 tiene más error que el punto 6. Deberíamos acudir al punto 1 para modificarlo. Pero claro, no hemos calculado. Esto corresponde al último cálculo. Daros cuenta que cuando movemos un punto, el error que nos está indicando la tabla corresponde al último cálculo realizado. Es decir, no está calculando con la nueva posición hasta que no le demos al proceso. Entonces, bueno, pues ya suponemos, voy a darle a la tecla AL para aumentar un poco y digo, vale, este tiene que estar más o menos por aquí. Vale. Y ahora le voy a dar a calcular. F5. Proceso. Ok. Y teníamos, no me he fijado, vamos a volver a darle. Proceso. 0,691. Acordaos que teníamos 0,668. Es decir, como estaba haciendo el tonto con el número 6, pues hemos perdido un poco de precisión. ¿Cuál es el error ahora? ¿Cuál es el punto que tiene más error? El número 23. Que aquí vemos que es la esquina esta que os decía yo al principio, que no me gustaba nada. ¿Y en qué foto es donde aparentemente está peor? ¿Ves aquí? La foto 2. ¿Y cuál es la foto 2? Aquella que os decía yo que no me gustaba nada. Si aumentamos suficientemente, vemos el vector me está indicando hacia arriba y yo le voy a mover un poco hasta ahí. Y voy a volver a calcular. Aunque el error ahora es mayor que antes, voy a volver a calcular porque eso corresponde con el último cálculo. Volvemos a calcular. Proceso. Acordaos que teníamos 0,69. Ahora tenemos 0,649. Y en el cálculo primero teníamos 0,66. Lo quiere decir que hemos mejorado. ¿Cuál es el punto ahora que mayor error tiene? El 39. ¿En qué foto está? En la